El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Hoy la verdad es que me hace mucha ilusión esta edición que vamos a presentaros. No os voy a engañar, si os gusta el juego de posición vais a disfrutar muchísimo, porque yo creo que ya tocaba, ¿no? Cuando hablamos de fútbol formativo, cuando hablamos de, bueno, de eso, ¿no? De lo que es enseñar fútbol, todos estamos pensando muchas veces y se nos pasa por la cabeza la Masía, ¿no? Evidentemente la escuela de fútbol del Fútbol Club Barcelona, yo creo que es referente mundial sin ningún tipo de duda. Pues hoy le vamos a dedicar el episodio a esta escuela, ¿no? A la Masía, al Barça, hablando con una persona que ha estado ahí 6 años, como Miguel Llorente, que ha estado en el fútbol formativo, también en el fútbol femenino del Fútbol Club Barcelona, y que yo creo que nos puede explicar muy bien cómo funciona ya no solo la Masía en sí, sino también la metodología, todos los cambios que ha habido en los últimos años, cómo se enseña ese fútbol tan envidiado en todo el mundo, si es transversal, si se enseña también tanto en chicos como en chicas. Bueno, vamos a comprobarlo hoy con Miguel Llorente, un exentrenador, insisto, de la Masía. Y ya que estamos hablando de juego de posición, en la sección de La Lupa con Cristian Cano vamos a hablar de Pep Guardiola. En 10 minutos va a ser complicado, os lo adelanto. Ya igual que la otra vez con Mikel Arteta, pero bueno, es un entrenador muy complejo, con muchísimas variantes, con muchísimas cosas que seguramente nos dejemos por el camino, pero creo que nos va a quedar un muy buen análisis sintetizado. Así que nada, mi nombre es Carlos Rojas y sed bienvenidos una semana más a El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. El Quinto Corner, un podcast de Boon Sports. Venga, y vamos a saludar hoy en el Quinto Corner a nuestro invitado, un invitado que la verdad tenemos muchas ganas de charlar con él. No es otro que Miguel Llorente, un entrenador con experiencia en el Fútbol Club Barcelona. Creo que es un entrenador que nos va a poder acercar muy bien todo cómo se trabaja en el Barça, en un club de referencia absoluta en el fútbol formativo y por supuesto también en el fútbol de élite mundial, y también con experiencia en otros equipos como el Deportivo de La Coruña, de hecho su experiencia más reciente. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenido al Quinto Corner. Teníamos muchas ganas de hacer este podcast contigo, la verdad. Muchas gracias. Eres un entrenador que evidentemente ya acumula una experiencia importante, ¿no? En equipos, pues insisto, de fútbol formativo y aparte también, ¿no? de primer orden que son referencia ya no solo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Como es el caso del Barça en la Masía. Déjame que comience preguntándote por precisamente esta experiencia en el Barça. No sé cuántos años estuviste concretamente. Pues estuve un total, yo soy muy malo para los números, Carlos, pero creo que estuve un total de 6 años allí. 6 años. Sí, estuve 2 años en lo que es la escuela, que ahora, bueno, digamos que está más unida al fútbol formativo cuando estuve yo, pero sí que verá que cuando estuve yo en esos 2 años ya sí que empezaban a haber jugadores y jugadoras que pasaban de la escuela al fútbol formativo, y luego estuve pues otros 4 allí en el fútbol base. Bueno, pues yo creo que es una experiencia importante en el Barça. Explícanos un poco cómo llegas ahí, cómo surge, porque no, evidentemente no es una oportunidad cualquiera, ¿no? La de poder pues ejercer en el Barça, ¿no? Yo creo que tienes un sueño para toda la persona que se dedique, ¿no? a esta profesión. ¿Cómo aparece esa oportunidad, Miguel? Pues mira, te voy a resumir muy rápidamente la historia, porque yo creo que es una historia curiosa y que poca gente la sabe, pero yo hace 13 años estaba en Madrid sin ningún tipo de objetivo ni trabajo, y decidí cambiar de ciudad para cambiar de entorno y a ver si así encontraba nuevos horizontes. Allí entrenaba fútbol sala con amigos y poco más. Pero sí que es verdad que vine aquí a Barcelona sin trabajo, sin piso ni nada. Me empecé a buscar la vida y pronto pues salió el Europa, club en el primero en el que empecé a entrenar. De ahí pasé al fútbol formativo del Europa, escuela del Barça. Y bueno, pues ya te digo, estando en la escuela del Barça, un día surgió que había alguna plaza vacante, si no recuerdo mal, en el fútbol femenino. Y nada, realicé la entrevista y firmé directamente por el Barça B como segundo entrenador. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que mi historia tiene algo de diferente respecto a la de las demás, porque yo siempre he querido ser entrenador, pero nunca he estado obcecado en ese objetivo.
Y bueno, cuando me vi en el Fútbol Club Barcelona, pues como tú bien dices, por lo que supone y respecta, pues bueno, me dio un poco el mensaje de que yo creo que debería estar ahí porque era mi objetivo y mi final, en el sentido de que era llegar a un gran club. Así que esa fue mi manera en la que llegué al Barça. Tú cuando llegas allí, no sé si recuerdas con quién hablas, las primeras conversaciones, ¿no? Cómo es un poco ese aterrizaje, ¿no? Porque tiene que ser, claro, nos puede gustar mucho el fútbol, pero cuando pisas por primera vez, ¿no? Las instalaciones del Barça, tiene que haber un punto de respeto, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo impone esto, no? Sí, recuerdo perfectamente el día de la entrevista, que siempre recordaré que iba con un polo blanco y pensé que no sabía si era el mejor momento para ponerme un polo blanco teniendo una entrevista con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero sí, hablé con Jordi Ventura, que es el que, bueno, ahora mismo sigue siendo el coordinador del fútbol formativo femenino. Y antes, bueno, pues cuando estuve en la escuela, pues guardo buen recuerdo y buena relación de Isaac Guerrero y bueno, que era en ese momento el director metodológico, digamos, de la escuela y un poco la figura que a mí me impactó en un inicio a la hora de entender el fútbol como se entiende allí. Desde luego muy, muy interesante. Claro, tú cuando empiezas, ¿no? Un poco cuál es el cargo, por situarnos, has comentado antes, ¿no? Esas dos etapas que hay en el Barça, dentro de lo que es el periodo del Barça, pero ¿cuáles son las responsabilidades, las tareas que se te encargan, ¿no? Que se te encomiendan? ¿Cómo es un poco todo aquello? Sí, bueno, escuela ya no hace falta explicarlo, porque al final, bueno, es aparte, pero sí que en el fútbol formativo, cuando llego, entro como segundo entrenador, pero sí que es verdad que soy un segundo entrenador atípico, porque mi compañero y primer entrenador es también coordinador, ¿no? Entonces, bueno, siempre le agradeceré que desde un primer momento me dio un poco las riendas del equipo, confió desde el primer día que me hizo la entrevista en mí, y bueno, pues sí que era que el primer año fue un primer año más de aclimatación y entrenábamos por la tarde-noche. Realmente el fútbol formativo femenino en el Barça no era lo que es hoy, por lo menos el primer año. Pero sí que es verdad que el segundo año que estuve yo ya dio un cambio, pasamos a entrenar por la mañana, empezamos a hacer fichajes de fuera de Cataluña, que eso fue un salto cualitativo. Y ahí digamos, pues que un poco ya mis roles... digamos que en el papel apareció como segundo entrenador, pero yo me sentía un poco cercano a primer entrenador, sobre todo por la confianza que me daba Jordi Ventura a la hora de, bueno, pues de diseñar tareas, de llevar los entrenos. Incluso yo creo que ya ese segundo año de dirigir depende en qué momentos los partidos. Entonces, estuve 2-3 años como segundo, 3 años si no recuerdo mal, pero ya te digo que era una figura un poco a caballo entre segundo y primero, siempre con esa confianza. Y el último año, bueno, Jordi Ventura pasa a ser el coordinador de la sección y yo paso a ser primer entrenador. Y ese primer entrenador, bueno, pues tenía segundo entrenador que se encargaba de, bueno, tema de análisis del rival y de balón parado, y del resto pues me encargaba yo. Obviamente teníamos entrenador de porteras, preparador físico, fisio, etcétera, etcétera, pero yo hacía las veces de primer entrenador. Qué bien, ¿no? O sea, que dentro de un club como el Barça también tener esa plataforma para crecer, ¿no? Tú también a Sí, sí, nivel sí, sí. profesional, porque podrían al final designarte un rol muy concreto y, oye, tú ahí hacer lo que te piden y poco más, ¿no? Pero te dejaron crecer, ¿no? Y eso también yo creo que habla muy bien del Barça, vaya, en ese sentido. Sí, yo siempre lo he dicho, que Jordi Ventura es el que me da la oportunidad de entrar, para empezar, y luego me da esa confianza que quizás habiendo estado otra persona, pues no me la habrían dado. Entonces, bueno, sí, tuve suerte. Al final no sé si la suerte existe, pero tuve suerte de poder caer en un lugar donde se me dio importancia, donde pude aprender muchísimo y al final saber lo que era un poco el fútbol profesional. Sin duda. ¿Descartas volver tú al Barça? No, yo creo que nadie puede descartar volver a un club como el Fútbol Club Barcelona. Sí que es verdad que el momento que no renuevas es porque hay cosas que se podían mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imagino que tanto por su parte como por mi parte, cuando no continúas en una relación es porque hay algo que ha fallado, pero obviamente si esas cosas que fallaron se retomasen de una u otra manera o
o se hicieran de manera diferente, pues ¿por qué no? Yo al final allí tengo buena relación con todo el mundo y no descarto volver ni muchísimo menos, porque al final siempre he estado bien y siempre todo el mundo que ha estado allí me ha tratado muy bien y yo también a ellos, así que sin problema. Ahora hablamos de lo que se trabaja en el Barça más, concretando un poco más, pero evidentemente déjame preguntarte por ti, ¿no? Antes de pasar a la siguiente fase, un poco por decirlo así. Sí. Tú, a nivel profesional ahora, ¿qué retos tienes? Un poco buscas también equipos nuevos, porque evidentemente después pasaste por el Depor, ¿no? Esto es capítulo aparte. ¿Piensas sentarte en el proyecto actual de podcast Entrevistas del Camino de Entrenador? ¿Por dónde van un poco los tiros, Miguel? Pues mira, te agradezco la pregunta. Yo soy entrenador y voy a ser entrenador hasta que me muera, ¿no? Y soy entrenador desde casi antes de cobrar por ello, ¿no? Entonces yo quiero entrenar. Pero me gusta también depender de las cosas que dependen de uno mismo, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo que me salga un equipo o no depende única y exclusivamente de mí. Obviamente, pues, he tenido posibilidades que no me han acabado de convencer. Entonces, bueno, mientras sale ese proyecto que realmente me emocione y me enamore y esté dispuesto a dejarlo todo y moverme a una ciudad nueva o a un país nuevo para emprender un nuevo proyecto, pues tengo un proyecto personal, como tú bien has dicho, que es el caminoentrenador.com, donde os animo a todos los entrenadores a entrar, porque intento y creo que consigo satisfacer unas necesidades que creo que tenemos todos los entrenadores y que no se da en el curso de entrenador, ¿no? Al final nos explican cómo trabajar la técnica, cómo trabajar la táctica, la preparación física, pero nadie nos habla de ese algo que todos sabemos que existe, pero nadie nos forma y nadie nos explica, ¿no? Como puede ser la motivación, como puede ser la comunicación, como puede ser cómo vender tu modelo de juego, tu proyecto a los jugadores y jugadoras para que te lo compren y llegar al éxito, o incluso cómo vender esa manera de entender el juego a un director deportivo para firmar por un club, ¿no? Entonces, comunicación, motivación, dirección de equipos, a fin y a cuentas, que creo que nadie te explica, y en caminoentrenador.com pues conseguimos, de la mano de grandes especialistas del entrenamiento y de la psicología deportiva, hacer formaciones y sobre todo podcast, que es con lo que estamos ahora, para dar herramientas y experiencias a los entrenadores. Entonces, mientras no aparezca un proyecto, ya te digo, que me enamore y lo deje todo para irme donde me llamen, pues estoy con el camino del entrenador, que quieras que no, es otra manera de entrenar a gente que esté dispuesta a aprender una nueva manera de entender el mundo del entrenador. Sin duda, eso te iba a decir, de hecho, ¿no? Que al final es seguir haciendo pedagogía, sí, claro, seguir por supuesto. enseñando. Sí, por supuesto. Es que está muy bien, ¿eh? A mí me encanta que se explique el fútbol, ¿no? Y ya no solo para la gente que quiere saber más, sino también para los que sois expertos, ¿no? Y queréis pues, intercambiar ideas. Yo creo que sirve también muy para enriquecer mucho, ¿no? Lo que es el fútbol de hoy en día. Vamos a hablar un poco de bueno, esa entidad, ¿no? En mayúsculas, que es la Masía, ¿no? Que es trabajar en el Barça, pues en todos los sentidos, ya lo hemos dicho antes, instalaciones brutales, condiciones de trabajo brutales, pero sobre todo una filosofía muy particular. No sé, quiero comenzar preguntándote por cómo definirías tu etapa en la cantera del Barcelona. Bueno, ya te comentaba antes, yo soy de Madrid y bueno, yo la formación que he tenido futbolística a mí me la ha dado el Barça, ¿no? Yo antes no tenía absolutamente nada. Sí que es verdad que aprendí cosas muy valiosas en el Europa, estuve en la escuela, estuve coordinador en la escuela, estuve en el fútbol formativo, pero sí que es verdad que el fútbol que yo recibía, que yo veía, no me acababa de cuadrar, ¿no? Y fue gracias a Paco Sirulo, que yo creo que todos los que escuchen este podcast lo conocerán. Y tanto. Una charla que nos dio allí en la Masía, que a mí, hablando mal y pronto, me pegó una bofetada, ¿no? Yo cuando escuché a Paco dije, esto es lo que yo estaba esperando escuchar desde hacía mucho tiempo, porque no me acababa de cuadrar el fútbol que yo veía. Y cuando escuché a Paco, pues a mí, sinceramente, él lo sabe, a mí me cambió la vida, ¿no? Y me acuerdo que en el descanso de esa charla lo busqué y fui y le dije, que sepas, Paco, que me he enamorado de ti. Claro, él me miraba con una cara como diciendo, ¿este quién es?, ¿no? Pero luego, según ha ido pasando el tiempo, pues, nos fue dando formaciones y yo, pues, siempre me llevaba mis preguntas apuntadas porque intuía que esa fuente de información y de conocimientos era la que me iba a cambiar mi manera de
ver el juego y incluso de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, hemos seguido teniendo muy buena relación y hoy por hoy, pues bueno, es mi maestro, mi referente total, y tengo la suerte de poder tenerlo muy cerca, bueno, pues de hablar con él por teléfono, de quedar para merendar, de lo que sea, y de hablar del juego. Entonces, para mí el Barça, junto con Isaac Guerrero, que lo tuve como jefe, ¿no? Y también como maestro en la escuela, la manera de ver el fútbol de Paco a mí me ha cambiado la vida. Entonces, mi experiencia en el Barça, todo gira en torno a él y a ellos, ¿no? Compro mucho esa idea que se vendió en su momento, sobre todo con ese Barça de Pep, que a mí es el que me enamoró. Y cuando yo recuerdo llegar aquí, yo no sé si tú te acordarás cuando fue el día de Stamford Bridge, pero yo recuerdo estar en una playa, ahí no sé si era en Bogatell, yo no conocía a nadie, estaba con una bici del Bicin, viendo eran semifinales, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Te refieres a la del año del triplete del Barça? ¿O? Sí, yo creo que sí, ¿no? El día que marca Iniesta 2009, sobre la bocina. Sí. Era mayo de 2009. Pues sí. Imagínate, yo llevaba aquí un año, ¿no? No conocía a nadie y estaba allí en la playa. Recuerdo hablando con un hamaquero, de estos que te alquilan las hamacas, viendo el partido. Y el día que yo vi ese juego, dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Esta es mi manera de ver el fútbol y esta es mi manera de entenderlo. Entonces, bueno, a mí el Barça, ya te digo, me ha cambiado la vida y me ha dado una identidad de juego, una identidad como entrenador y una manera de ver el fútbol que creo que no se ve en otros clubes, ¿no? Y vuelvo a repetir, siempre lo digo, ni mejor ni peor, pero sí que diferente. He hablado con tantas personas, Miguel, del mundo del fútbol, de todos los ámbitos, y tanta gente me ha mencionado lo que tú me has dicho de Paco Seirulo. Es algo increíble. Paco Seirulo y en su momento Joan Vilá, que también estaba en el efectivamente. En el Barça, que luego efectivamente. Son los padres del departamento de metodología, que luego hablaremos un poco de la metodología, que estamos hablando, nos gusta mucho hablar en este podcast de la metodología de los clubes, pero vamos, si hablamos del Barça, yo creo que se le podían dedicar una serie directamente a la metodología. Pero antes quería preguntarte, claro, tenemos muy metida la imagen del Barça, ¿no? Como club, de precisamente ese estilo, esa idea, esa forma de trabajar. En el fútbol masculino entiendo que, cuando ya te da charlas Paco Seirulo, que en el fútbol femenino se intenta jugar igual, ¿no? Que la idea al final es integral, está en el club, sea masculino, femenino, lo que sea, ¿verdad? Sí, la idea es la misma. Luego ya entraremos, porque sé que entraremos ahí, pero la idea es la misma. Sí que es verdad que tú puedes ver, no sé, ahora mismo el juvenil femenino y no va a jugar igual que el Barça B femenino, y no va a jugar igual que como jugaba yo cuando estaba en el Barça B, y no va a jugar igual que el infantil A masculino. Pero no van a jugar igual entre ellos. Pero si tú lo comparas con el infantil A del Rayo Vallecano o con el cadete B femenino del Sevilla, vas a identificar que es el Barça, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí interviene e interfiere mucho quién entrena, porque al final los entrenadores somos personas y como personas que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a lo mejor hace 5 años, no es mi caso, pero te lo pongo como ejemplo, ¿no? Hace 5 años me leí un libro de Ancelotti y me dejó algo grabado que yo indirectamente estoy aplicando a mis entrenamientos, y no por estar en el Barça voy a dejar de hacerlo, ¿no? Porque al final forma parte de mi aprendizaje, ¿no? Entonces lo pongo en práctica. En mi caso, que mi formación prácticamente integral es del Barça, y ya te digo que es de manos de Paco y de manos de aquel Barça de Pep, y de un estilo y una manera de jugar muy similar, pues posiblemente sea muy cercano a la idea que se entiende del Barça, ¿no? Pero hay otros entrenadores que están en el Barça, pero que anteriormente han estado en otros clubes donde la idea del Barça quizás no era la misma, y eso se nota, ¿no? Pero se nota entre un equipo del Barça y otro. Pero obviamente, si tú extrapolas ese equipo de FC Barcelona contra otros equipos de otros países o de otras ciudades, desde luego vas a identificar que el ADN, si se puede llamar así, o que tiene unos puntos comunes fuertes y diferenciadores del resto de clubes, eso seguro. No, eso está claro, ¿no? O sea, yo creo que uno de los clubes con más sellos, si no el que más, ¿no? El Barcelona en ese sentido, viendo al equipo que veas, como tú has dicho, ¿no? De la categoría, claro, del género que sea. El quinto córner.
Tema Barça, al final estamos hablando de jugadores y jugadoras también, pues claro, que más allá de que jueguen en el primer equipo, ¿no? Ya en categorías inferiores, cuando se mezclan con gente de su edad, de su entorno, pues yo creo que pues, se puede decir con orgullo, igual que lo podías decir tú, Miguel, que trabajas en el Barça, ¿no? Que son jugadores del Barça, ¿no? Y seguramente ahí hay un punto de ego, ¿no? También muchas veces, que no sé si también es difícil de coordinar, si es complicado, si es más fácil, no sé, ¿cómo se lleva ese tema, ¿no? De los egos, de la competencia también interna de las jugadoras. Pues mira, me gusta mucho la pregunta. Al final es un tema muy recurrente también en el camino del entrenador, ¿no? Que hablamos, pues eso que te explicaba, ¿no? Que es algo que no te explica en el curso de entrenador, ¿no? Cómo entrenar a ese tipo de jugadores o jugadoras o cómo acercarte. Yo la experiencia me dice que con el cariño y la atención y la cercanía y la sinceridad y la honestidad no existen los egos. O yo, por lo menos, no me los he encontrado. Yo, todas las jugadoras que he tenido en el Barça, nunca he tenido ningún problema por su ego. Y te puedo garantizar que ahora mismo, pues, bueno, no sé, si miras el primer equipo, no lo tengo controlado, pero yo he estado con Laia Codina, con Jana Fernández, con Claudia Pina, seguro que me dejo alguna, con Aitana no coincidí por un año, no sé quién, con Emma Ramírez, con Bruna Vilamala. Al final, no te voy a decir con la mitad, pero casi, ¿no? Con muchas jugadoras que están en el primer equipo. Y yo nunca he tenido ningún problema con ellas y ya en su momento no eran las que son hoy, pero te estoy hablando hace 2 años, o sea, tampoco es muy, muy lejano. Entonces yo creo que cuando hay egos, ese ego siempre o casi siempre es característico de querer protegerse de algo, ¿no? O de querer darte la imagen de que eres algo diferente a lo que, o quieres aparentar algo diferente a lo que eres, ¿no? Entonces yo creo que si como entrenador te muestras sincero, honesto, directo, cercano y muestras cariño, el jugador y la jugadora no necesitan de ese disfraz o de ese ego o de ese aparentar para sentirse cómodo dentro de un grupo, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que por mi manera de entrenar y por mi manera de tratar a los jugadores y jugadoras, nunca me he encontrado con un jugador, antes ya te hablo incluso del Barça, y en el Barça tampoco con un ego desmedido que me haya dado problemas. De hecho, todo lo contrario. Se me he encontrado con gente muy humilde, con mucha ganas de entrenar, de aprender y a las que guardo un cariño enorme. Sin duda, que está bien, que ya esa humildad también se trabaja, ¿no? Al final también es un reto dentro de lo que cabe, ¿no? No se está aquí solo para aprender a ser futbolista, ¿no? De élite, ¿no? Sino también, pues... Sí, lo que pasa luego ese ego, si no lo manejas bien, claro. El problema es que interfiere en el juego, o sea, ya no es... Totalmente. Todo está unido, ¿no? Entonces, si ese ego interfiere en el juego, ya tienes un problema, ¿no? Y eso va un poco también con la metodología que luego hablaremos. Sí, sin duda. Vamos a hablar un poco de las particularidades, si te parece, de la Masía. No sé qué dirías que la hace diferente a otras escuelas de fútbol. Evidentemente, antes me has comentado lo de la Europa, pero, por ejemplo, tú que has estado en el Deportivo, ¿no? De La Coruña, ¿qué diferencias hay a lo mejor, ¿no? Que hagan a la Masía tan especial en comparación con otro club? Pues mira, por ejemplo, comparando con el Deportivo de La Coruña, el Deportivo de La Coruña, como similitudes, tuvo una época, ¿no? También de fútbol muy vistoso, ¿no? Es aquella época de Fran, Bebeto, Mauro Silva, ¿no? Aquella Champions, ¿no? Contra el 4-0 contra el Milan. O sea, guarda la similitud, por ejemplo, que tiene unos años donde se practicó un fútbol muy vistoso, que yo creo que ganó muchos adeptos y muchos aficionados. Pero sí que es verdad que no es el deporte, hablo, y yo creo que muchos equipos, tú lo has dicho antes, no tienen una manera tan marcada, vuelvo a repetir, ni mejor ni peor, pero tan marcada de jugar al fútbol. Que vuelvo a repetir, cuando está Luis Enrique no tiene nada que ver con Xavi, cuando está Xavi no tiene nada que ver con el Tata Martino, cuando está el Tata Martino... Claro, pero si tú comparas a Xavi con Iraola, pues no tiene nada que ver. O comparas a Luis Enrique con Valverde en el Athletic Club, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que respecto al Depor, por ejemplo, pues es eso, ¿no? Pueden tener un modelo de juego que se puede acercar, pero el ejemplo del Barça es un ejemplo muy marcado, muy claro, ¿no? Y luego, obviamente, ahí no se nos puede escapar, y eso creo que es importante, es el tema económico, ¿no? Al final, el dinero que mueve un club como el Fútbol Club Barcelona no lo mueve el Deportivo de La Coruña, ni
ni el resto de clubes, ¿no? Entonces, obviamente, las instalaciones van a ser más grandes, vas a tener mayor facilidad, pues, por ejemplo, con temas médicos, con temas de transporte, con temas de... no me sale la palabra ahora, de vivienda, ¿no? Como de academia para los jugadores, ¿no? El tema de la Masía, que pueden dormir, vivir, etcétera, etcétera, pues no lo encuentras en otros clubes. Cada vez lo hay más en más clubes, como por ejemplo en el Girona y tal, pero no. Entonces yo creo que el Barça se puede definir por su manera de juego, por su modelo de juego, perdón, muy marcado, y también, pues, obviamente, por todo lo que le rodea, por todo ese marketing y ese dinero que genera y que mueve, como es lógico, y eso te da facilidad, pues, para unas instalaciones, ya te digo, temas médicos y facilidades para los jugadores. Sin duda, bueno, o sea, en ese sentido tampoco hay mucho problema, ¿no? Claro. Hay un aspecto que yo creo que nos están escuchando aficionados del Barça, los hay, evidentemente ya lo saben, más puristas, menos puristas, pero hay algo que yo creo que fue evidente durante el tiempo que estuviste trabajando en el Barça, ¿no? En la Masía, no sé tú si desde dentro cómo nos lo puedes explicar, y es que hubo cambios precisamente en este apartado de la metodología. No, lo que parecía un área intocable, ¿no? Durante muchos años tuvo, bueno, ya lo hemos dicho antes, Joan Vila se fue, ¿no? En algún momento incluso también se decidió prescindir, ¿no? De Seirulo. Luego es verdad que me han venido otras personas que no estaban tan familiarizados con la Masía. Todo esto siempre se ha dicho que fue mucho por culpa, entre comillas, por culpa o por incidencia directa de Pep Segura, ¿no? Que no le gustaba también ese modelo de juego, creía que había que avanzarlo. No sé si en esa etapa tuya hubo cambios en el área de metodología, si se aplicaron diferentes conceptos con el paso del tiempo. No sé, si es un poco algo que os marcan desde el club o la determina el entrenador, en este caso, de cada equipo. Pues mira, ahora me has hecho pensar, porque yo me recuerdo a mí mismo, por eso digo ¿no? Siempre con Paco, con Joan, con Isaac. Sí que es verdad que yo creo que cuando entro no había apartado de metodología como tal. Sí que creo que en el masculino estaba Pep Segura, si no recuerdo mal, pero yo no tuve ningún tipo de relación con él porque creo que era solo en la parte del masculino. Y nosotros en la parte del femenino siempre hemos estado con Markel Zubizarreta, siempre hemos estado con Jordi Ventura. Y yo siempre que he estado ahí, siempre hemos estado cerca de Paco y de Joan. Entonces, yo no sé si en ese momento se entendía como apartado de metodología, pero yo con Pep Segura nunca tuve ningún tipo de relación. Obviamente, si no tenía ningún tipo de relación, no tenía ningún tipo de incidencia en nosotros, o sea, no nos gestionaba nada, ¿no? O sea, el femenino. Entonces yo siempre tuve en mente y siempre estaba en contacto con Joan, con Paco y con Isaac. Sí que es verdad que creo que Isaac, es que no recuerdo bien, estuvo los dos últimos, de los 4 que yo estuve en el femenino, yo creo que estuvo los 2 últimos. Y bueno, el año que yo no continúo en el Fútbol Club Barcelona es el año que no continúa Paco, que siempre lo hablamos. Al final hemos salido el mismo año. Entonces, tengo entendido, obviamente, que ahora hay otra gente, ¿no? Pero yo ya no he estado con ellos. Por lo tanto, no te puedo decir si lo que piden es muy cerca a lo que se pedía antes o muy distante. Sí que entiendo que, tienen ciertas similitudes con una metodología, o por lo menos por lo que dicen, cercana a todo lo que es Cruyff y todo este tipo de fútbol, pero no te puedo decir absolutamente nada porque ya no he estado con ellos como entrenador, por lo tanto no tengo la información. Entiendo, por tanto, que en esa época en la que tú estabas no había tanta incidencia. Es verdad que por lo que has dicho antes, sí que había esas reuniones con Paco, ¿no? Esas charlas, pero también un poco os dejaba la libertad, pero no sé si os iban vigilando un poco, ¿no? Que la metodología, ¿no? La forma de trabajo fuera un poco la que le interesaba al club. No sé si había algún tipo de procedimiento interno en ese sentido. No, ya te digo que yo creo que los 2 primeros años, al final piensa que el mundo del fútbol femenino está creciendo muy rápido, ¿no? Entonces, yo cuando entro, ahora mismo no te sabría decir, pero hace 5 años, pues el fútbol femenino estaba subiendo, ¿no? De interés y de nivel, pero todavía no interesaba como interesa ahora, ¿no? Entonces yo creo que estaba bastante diferenciado el masculino y el femenino. Sí que es verdad
que teníamos formaciones conjuntas, etcétera, etcétera, pero había más distancia. Y de los 2 últimos años que yo estuve aquí es cuando entran Isaac Herrero, que eran, bueno, ya te había comentado en escuela, el que era director metodológico de escuela, pasa a ser director metodológico de la Masía, de fútbol base del Barça. Entonces ahí sí que no diferencia, ¿no? Entienden que el jugador y la jugadora es lo mismo, y ahí ya sí que compartimos formaciones junto con el resto de entrenadores del fútbol masculino, que antes compartíamos espacio igualmente, ¿eh? O sea, yo siempre he tenido muy buena relación con todos los entrenadores del masculino desde que entré, o sea, no había una diferenciación a nivel de nada, ¿no? Al final entrenamos en los mismos campos, prácticamente los mismos horarios, pero sí que es verdad que la metodología, su paraguas no nos cubría. A raíz de entrar Isaac, pese a que esos 2 años anteriores a Isaac, yo creo que por cercanía, por simpatía, por lo que fuera, pues sí que teníamos reuniones con Paco y con Joan y hacíamos pues formación, yo creo que eran todos los jueves, únicamente con los entrenadores del femenino. No sé si las hacían con las del masculino, ahí desconozco. Pero sí que a raíz de entrar Isaac ya sí que se hizo todo más homogéneo y ahí pasamos a ser, digamos, como un mismo bloque que recibíamos todas las mismas formaciones y sí que era que a mí como Barça B se consideraba que ya era competición y a mí no me supervisaban nada, sino que era la parte del fútbol formativo. Bien, esto por un lado, pero está claro que también cuando se está formando a jugadores y a jugadoras, a pesar de que se le está formando, también se compite. Yo no sé en el Barça si primaba el tema del resultado, el aprendizaje, la metodología, qué era lo más importante, o si las tres un poco a la vez. No sé por dónde tiraban en ese sentido. Pues mira, yo la experiencia que he tenido es que al final ganar va intrínseco en el juego, ¿no? O sea, un club que no quiera ganar o que no le importe ganar, yo creo que ya pierde la esencia, ¿no? Luego, si encima le unes que es el Barça, obviamente todo el mundo quiere ganar, pero ya no es que te lo exijan, es que entiendo que ahí están los mejores jugadores y deberían estar los mejores entrenadores. Por lo tanto, igual que deberían estar los mejores jugadores. Por lo tanto, ya lo llevas en la sangre, ¿no? El querer ganar, el querer ser mejor que tu oponente y tu rival, porque al final eso conlleva el juego, ¿no? Pero sí que es verdad que yo nunca he recibido una presión excesiva sobre el resultado. No he recibido presión excesiva nunca. Sí que es verdad que el último año sí que recibí algo más, no te voy a engañar, pero porque yo creo que mi manera de jugar en ese momento, por lo que fuera, no cuadraba exactamente con lo que se esperaba de mí, que bueno, al final, te vuelvo a repetir, yo siempre me he formado o yo entiendo con esa idea del Barça, pero ese último año, bueno, me exigían una manera diferente, ¿no? Más alineada quizás con el primer equipo femenino, que yo creo que éramos muy similares, pero bueno, yo creo que no teníamos todos la misma idea. Y sí que ese último año recibí un poco más de presión a la hora del modelo de juego, pero el resto de años ni por resultado ni por aprendizaje, que yo creo que al final entrenando de esta manera o haciendo esta manera de entrenar es fácil aprender y estás aprendiendo continuamente. Por lo tanto, no creo que las tres son importantes, pero ninguna sobrepasan el 60% de presión. Si se puede repartir. Está bien que me lo digas porque no, o sea, evidentemente el Barça exige ganar, ¿no? Y seguramente, ya no lo digo por ti, digo a gente incluso que se encargue de supervisar toda la cantera, ¿no? También se le exige que los equipos tengan buenos resultados, ¿no? Eso es evidente, pero está bien que no haya una obsesión, ¿no? Sí, es más, ya te digo, yo el último año me exigían más una manera de jugar que resultados, si te sirve de algo. Y era un Barça B, que está compitiendo en segunda división. Entonces, bueno... Muy bien traída esta, sí. No. Está claro que, no, te lo digo, está muy bien traída porque te iba a comentar, ¿no? El tema de que más allá de lo que es el juego colectivo, porque el Barça ya sabemos que es un club referente en el juego asociativo, también te quería preguntar por hasta qué punto es importante un concepto tan diferente, ¿no? Pero evidentemente también fundamental, como es el trabajo individual en los entrenamientos. No sé en el Barça a qué edad se empieza, hasta qué edades se trabaja. El otro día teníamos el ejemplo de la Real Sociedad y tú, por supuesto, qué nivel de importancia le das, ¿no? A la técnica individual en el entrenamiento. Pues buena pregunta también, Carlos. A ver, yo le doy mucha importancia,
pero no lo trabajo de forma individual, ¿vale? O sea, obviamente yo considero que el trabajo individual es clave, o sea, tú tienes que saber dar un pase con el interior tenso, tienes que saber hacerlo. Entiendo que en etapas de formación se debería dar más de lo que se da, o por lo menos de lo que yo he visto, pero creo que en etapas de competición ese entrenamiento individual tiene que quedar supeditado al entrenamiento colectivo, porque al final yo creo que cuando tú compites la importancia del oponente es clave, ¿no? Tú dependes del oponente para hacer una cosa u otra, entonces no es lo mismo que tengas que dar un pase con el interior teniendo a la marca que te está apretando para querer recuperar a un pase con el interior de central a central, ¿no? Entonces, yo creo que esa técnica individual o ese entreno individual se tiene que dar en etapas tempranas y en etapas de formación, pero en etapas de competición y en etapas ya de edades más adultas, creo que tiene que quedar relegada a un segundo plano. Repito, es muy importante, pero creo que se entrena de una manera mucho más holística, de una manera mucho más genérica y de una manera mucho más global. Siguiendo con la técnica individual, también existe cierta duda, Miguel, acerca de los márgenes de mejora, ¿no?, que tiene un jugador en esta faceta. Hay quienes lo consideran algo puramente innato y con poco margen de mejora, pero yo no sé cuál es el enfoque del Barça en cuanto a este tema y la opinión sobre esto de alguien que ha visto la evolución de muchos jugadores, ¿no?, muchas jugadoras también, como es tu caso. A ver, en nombre del Barça no te puedo hablar, porque sí que es verdad que... Es complicado. Claro, me refiero... no recuerdo ninguna... ninguna atención especial sobre el juego individualizado. Ya te digo que yo no he vivido esas etapas formativas en el club, ¿no? Entonces, quizás en esas etapas formativas ahora mismo haya unas directrices o haya unas consignas para trabajar o entrenar ese jugador individualmente, ¿no? Yo no las recibí. Y ya te digo que para mí es importante, pero siempre y cuando se entrene de una manera global, porque creo que hoy lo hablaba precisamente con Carlota Torrents en el nuevo episodio del Camino del Entrenador, y hablamos de sistemas complejos, ¿no? Y al final, pues todos los jugadores y todos los equipos somos sistemas complejos, entonces todos dependemos de todos. Por lo tanto, ese margen de mejora, no estoy de acuerdo que sea poco, creo que es que todos los jugadores, por mucho talento que tengan, tienen un margen de mejora enorme, pero ese margen de mejora va a venir dado por sus compañeros y oponentes, ¿no?, que van a ser los que hagan que ese jugador mejore día a día gracias a ponérselo fácil o a ponérselo difícil. Innovación y tecnología. Por otra parte, para el entrenamiento individualizado, durante tu carrera como entrenador, no sé si has utilizado algún tipo de tecnología para realizar ejercicios en procesos de rehabilitación o de lesiones o para medir datos. Lo digo porque es algo que cada vez está tomando más fuerza, ¿no?, en el mundo del fútbol, e incluso hay quien ya lo ve necesario, ¿no?, el uso de herramientas tecnológicas en el fútbol que tenemos hoy en día para esos procesos. No sé tú qué punto de vista tienes al respecto. Bueno, trabajamos con GPS en los últimos 2 años, pero también es verdad, aquí a lo mejor mucha gente mucha gente no lo sé, hay gente que no esté de acuerdo conmigo, pero creo que el papel de primer entrenador, yo, tal y como soy como primer entrenador, no accedía mucho a esos datos. No quiere decir que no sean importantes, pero yo como primer entrenador me fijaba en otras cosas. Sí que es verdad que quería que todas las jugadoras llevasen GPS porque la preparadora física sacaba unas conclusiones que luego en un momento dado, si yo necesitaba saber, ella me las podía dar, ¿no?, y me podía sacar esos resultados, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante el tema de las distancias de relación, y gracias a esos GPS pues podíamos saber en qué momento esas distancias estaban siendo óptimas o estaban siendo muy lejanas o muy cercanas, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, me interesaba saber qué puntos de velocidad máxima alcanzaban las centrales, ¿no? Porque eso quiere decir que ese punto de velocidad máxima es que están corriendo a la espalda y a mí no me interesa, ¿no?, que mis centrales corran a la espalda. Eso quiere decir que estamos perdiendo el balón, que no estamos saltando bien a la presión tras pérdida, por lo tanto nos están ganando esas espaldas. Entonces quiere decir que si hay esos puntos de velocidad máxima, hay algo que no se está haciendo bien, ¿no? Pero yo no los miraba cada día, ¿no? Sí que es verdad que cuando lo necesitaba,
hablaba con Irene, con la preparadora física, y ella pues me filtraba los resultados que yo necesitaba saber y a partir de ahí sacábamos las conclusiones. Vamos a dejar un poco el tema Barça, un poco, ¿no? Todo lo que es la etapa que has tenido ahí, ¿no? Y por supuesto tu experiencia como entrenador. Y vamos a seguir utilizando tu experiencia como, como experto, como entrenador, para hablar de algo, yo creo que está en actualidad. Estamos con el Mundial ya inmersos en él. Claro, déjame preguntarte en estos últimos 5 minutillos, ¿no? Un poco off topic. Sí. Claro, finales de noviembre es un mundial totalmente inédito. Llega, pues ahora, en mitad de temporada, no en junio, al acabar la temporada, con todo lo que ello conlleva, ¿no? De carga física y mental. ¿Crees que va a ser un buen mundial? ¿O crees que va a ser, ya no digo de, bueno, me refiero de espectáculo, sino de nivel de juego, va a ser un buen mundial porque los jugadores están en el punto de temporada a lo mejor en el que rinden muy bien? ¿O va a ser un mundial caótico en el sentido de que va a haber muchas lesiones porque nos lo hayan colado aquí en mitad de temporada? Pues bueno, es un tema que yo ahí sí que es verdad que, aunque llevo muchos años, el tema, digamos, físico lo manejo menos, ¿no? Pero por lógica, yo creo que los jugadores están llegando en un estado óptimo, ¿no? Y si no óptimo, bueno, porque al final les está pillando a mitad de temporada. Yo creo que cuando, incluso mental, ¿no? Yo creo que cuando te vas a un mundial y acabas la temporada, la fatiga y el agotamiento no puede ser el mismo, ¿no? Por muy bien que descanses y por muy bien que gestiones todo eso. Entonces, bueno, yo creo que es un buen experimento para ver cómo reaccionan los cuerpos, ¿no? Los cuerpos y las mentes de estos jugadores al meter un mundial de por medio. La verdad es que no me aventuraría a dar un diagnóstico porque igual que puede ser bueno por unas cosas, puede ser perjudicial por otras. Pero yo creo que, desde luego, un espectáculo va a ser, porque yo creo que pilla en un momento de temporada que es bastante de máximos, ¿no? Por lo tanto, que haya lesiones, yo creo que estas lesiones que ha habido última hora, yo creo que vienen más por el hecho de no querer lesionarse que por otra cosa, ¿no? Ese miedo a decir, estoy a una semana de ir a un mundial, es mi primer mundial o es mi último, no puede ser que me lesione, y yo creo que la cabeza ahí te juega una mala pasada y puede, pues eso, puede darte ese susto o que al final acabe lesión. Me has dicho que el tema físico quizá no lo dominas tanto. Déjame hacerte preguntas más de entrenador entonces. Tema de las convocatorias. Ya hemos dejado atrás porque ya estamos inmersos en el Mundial, ¿no? Eso de las listas y demás, pero yo creo que es una pregunta recurrente, ¿no? Que cada entrenador tiene un poco, incluso a veces tiene una filosofía para ciertos jugadores, pero aplican otra para otros, ¿no? El tema de convocar a los que mejor están o a los que se consideran mejor para entender tu idea. No sé qué acaba de pesar más. En el caso de Luis Enrique yo creo que está muy claro. Pero en caso de otros seleccionadores, por ejemplo Southgate, me llamó la atención, ¿no? En Inglaterra, que ha convocado jugadores que estaban en buen momento y otros que no. Y cuando le preguntaban en rueda de prensa, para unos decía una cosa y para otros decía otra, ¿no? No sé un poco, tú si fueras seleccionador, Miguel, ¿qué aplicarías? ¿Qué sentido aplicarías más? Es que es otra muy buena pregunta, la verdad. La verdad es que son preguntas bastante interesantes. Pues yo, por cómo soy de entrenador y la importancia que doy al grupo y al conjunto y a esa intención conjunta, yo me llevaría a los que mejor me entiendan a mí, pero sobre todo mejor se entiendan entre ellos, ¿no? Vuelvo a repetir que considero que somos sistemas complejos y creo que esa comunicación, tanto intracomunicación como intercomunicación, o sea, esa comunicación, diferentes comunicaciones que puede haber dentro del equipo, son claves para el éxito, ¿no? Entonces, llevar jugadores que sean muy buenos o que estén en muy buen estado de forma, pero que hablen diferentes idiomas, creo que te va a dar digamos, un resultado que nadie sabe, ¿no? Pero si te llevas a jugadores que hablan el mismo idioma que tú y todos hablamos un lenguaje común, creo que el éxito está más cerca. Pero es mi manera de entenderlo. Habrá otros entrenadores que te digan, no, mira, ¿no? Ya lo decía Cruyff, ¿no? A mí tráeme a los mejores, que ya los pongo yo donde pueda. Bueno, yo, si fuese seleccionador, ya te digo, traería a los que más se ajustan a la idea que tengo yo de jugar, que de hecho es más, te voy a contar una anécdota que creo que viene bastante a cuento. Yo recuerdo un día estar merendando con Luis Enrique, recuerdo perfectamente, cuando había sido entrenador de la Roma. Y entonces nos contaba una historia que, estando en la Roma, a los jugadores les dijo, oye, mirad, este es mi modelo de juego. Yo realmente creo que es el mejor, si no haría otro. Pero ojo,
que si alguno de aquí cree que hay una manera mejor de hacer las cosas, estoy abierto a que se levante, se venga conmigo, lo debatamos y saquemos una idea común y una idea conjunta. Por lo tanto, yo creo que ahí te da a entender muy bien cómo es Luis Enrique, ¿no? Él tiene su idea, se abre perfectamente a otras ideas, pero es clave que haya una idea conjunta, que compre todo el mundo, que apruebe todo el mundo, para ir todos con una brújula común, porque si no yo creo que es complicado. Sin duda. ¿Y cómo es esto de prepararte para...? Porque claro, al final tú tienes un equipo, una temporada, ¿no? Y con esto cerramos ya, Miguel. Puedes trabajar una idea, ¿no? Y todos los conceptos que hemos ido hablando, ¿no? Y demás. Pero claro, esto es una selección normalmente cada 2-3 meses. Y cuando llega el Mundial, pues no hay tanta rutina, no has trabajado diariamente con los jugadores, ¿no? De hecho, las plantillas cambian de una convocatoria a otra. No sé cómo son los entrenadores capaces de implantar una idea de juego en una selección en un tiempo tan corto. Sí, yo desde luego tampoco lo sé, ¿no? Porque nunca he sido seleccionador, pero entiendo, entiendo que tienen que ir a la practicidad, entiendo que deben ir al concepto y no tanto a la situación, ¿no? Porque al final las situaciones son infinitas y como te pongas a explicar diferentes situaciones de diferentes rivales, no lo abarcas. Entonces yo si fuese seleccionador iría desde el concepto, conceptos que yo considero que son interesantes y que me van a acercar al ganar, explicarlos de la manera más rápida posible. Por eso yo creo que es importante tener jugadores que lo entiendan de una manera similar, porque ya tienes tiempo ganado. Yo creo que ahí Luis Enrique acierta 100%, y a partir de ahí, pues esos conceptos que los compren, los validen lo antes posible, porque es que enseguida tienes que competir y que ganar. Por lo tanto, yo creo que vuelvo a repetir, jugadores con el mismo idioma, con conceptos muy similares, posiblemente procedentes de clubes donde esos conceptos más o menos se practiquen de una manera similar, para que cuando llegue a tu concentración el tiempo que hayas ganado lo puedas aprovechar para entrenar y optimizar esos conceptos, esas condiciones y esas situaciones que se van a dar en los partidos. Sin ninguna duda. Yo creo que al final se trata de eso. Ahora, es complicado, es una tarea titánica. Claro. Yo creo que está muy infravalorado el trabajo de seleccionador, que hay gente que dice que se vive muy bien siendo seleccionador. A mí me parece el contrario. Yo creo que no, yo creo que es muy difícil, porque tienes que estar viendo además a todos los jugadores en sus ecosistemas diferentes, que no es el tuyo. Por lo tanto, cuando vengan contigo, Claro. tienes que no lavarles la cabeza, pero decir, oye, mira, tú en tu club haces esto, pero aquí te voy a pedir que hagas algo, a lo mejor algo bastante diferente. Entonces, bueno, ahí está la dificultad de y Luis la presión, Enrique. Para mí, todos los respetos, claro, efectivamente. La presión externa, claro, tú puedes ser del Barça, otro puede ser del Madrid, otro del Betis, pero tienes todo un país. Efectivamente, claro. Es mucho peor. Sí, sin duda. Muy bien, pues Miguel, yo creo que ha sido una charla muy entretenida, muy didáctica también, explicándonos un poco, ya no solo cómo se trabaja en un club tan grande como el Barça, sino otros conceptos. Yo me lo he pasado muy bien hablando de fútbol contigo. También. Y nada, que ha sido un placer y que esperamos contar contigo más adelante, otra vez, aquí Perfecto, en Carlos, el Quinto Corner. Cuando queráis, podéis contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El Quinto Corner, con lupa. Y vamos a sacar la lupa nuevamente, porque hoy que estamos hablando mucho del Barça, de la Masía y del juego de posición, vamos a aprovechar y hablamos ya de su máximo exponente en el mundo del fútbol, digo, este juego, del juego de posición, y ese no es otro que Pep Guardiola. Lo vamos a hacer una semana más con nuestro colaborador y experto Cristian Cano, que ya me acompaña. Cristian, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. A ver, esto de hacer una sección de 10 minutos e intentar explicar a Pep Guardiola como entrenador es casi un suicidio. Vamos a intentarlo, ¿no? Es uno de los mayores retos que hay sin duda en el mundo del fútbol. Analizarlo ya no te digo en 10 minutos, pero vamos a intentar reducir un poco a lo que está haciendo más recientemente, ¿no? El Manchester City, donde Cristian, yo destacaría que es un equipo, ya lo era en el Barça, pero en el City yo creo que ha acabado de perfeccionarlo en ese sentido, aunque el Barça de Guardiola me parecía mejor que el City de Guardiola. Es un equipo, digo, más de roles que de posiciones. Es decir, lo que vemos plasmado en el 11 inicial no es lo que realmente pasa. El centrocampista no es centrocampista solo, el extremo no es solo extremo, el delantero no es solo delantero, y ni siquiera el portero es solo portero. Y ni los laterales, Carlos, porque por supuesto. Posiblemente uno de los puntos más destacables de este Manchester City es la importancia de los laterales dentro del campo. Todo el mundo verá la alineación antes del partido, ¿no? La típica con Ederson en portería, Cancelo, Walker, nos la conocemos todos,
Pero después, una vez empieza el partido, lo más curioso es que ambos laterales, tanto Kyle Walker como sobre todo Joao Cancelo, avanzan sus posiciones, se colocan en zonas interiores, prácticamente como en el centro del campo, haciendo de centrocampistas, porque es que es un equipo muy dinámico, porque realmente juega con dos interiores que normalmente suelen ser Gundogan y Bernardo Silva. Después también puede estar Kevin De Bruyne como falso 9. Esta temporada con Haaland es De Bruyne quien se ha colocado como interior. Pero bueno, podríamos decir que estos interiores prácticamente son mediapuntas, están en posiciones más avanzadas y eso hace que jugadores como Joao Cancelo o Kyle Walker pues tengan que colocarse en esas zonas. Y sobre todo estamos viendo a un Joao Cancelo que no sé si compartirá su opinión conmigo, que Guardiola es que en este sistema ha caído como anillo al dedo. Sin duda, sí, totalmente. Es un jugador importantísimo para Pep Guardiola. Además, es que yo ahora ya no me imagino a este City en la actual temporada sin Cancelo. Seguramente. Y además, yo creo que sí. Ahora con Haaland, pues claro, ahora tienes el 9 fijo, pero es que la temporada pasada, si nos fijamos, jugaba siempre con Gabriel Jesús por dentro. Gabriel Jesús se abría muchas veces a banda diestra. Sí. Y ahí es cuando Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, los interiores cogían protagonismo y se colocaban en posiciones de falso 9, de 9 en otros casos. Y bueno, en este caso con Haaland, porque estamos hablando de que el noruego es uno de los, si no dos mejores delanteros de centro del mundo. Sí, totalmente. Pero recuerdo en la temporada, si no me equivoco, 2021, en la cual Sergio Agüero ya había perdido mucha importancia dentro del equipo y siempre jugaba con Bernardo Silva, Gundogan como interiores y Kevin De Bruyne un poquito más avanzado, siempre rotaban. En una jugada uno era el falso 9 y otros los dos interiores. En la siguiente jugada intercambiaban puestos. A veces era Gundogan quien estaba más avanzado. Y si no recuerdo mal, en aquella campaña, Gundogan rozó los 15-20 goles en la Premier. De Bruyne unos registros similares. O sea que estamos hablando de un equipo muy dinámico. Además, también tienes a un tipo como Rodri, que podríamos decir que es su cinturón de seguridad, ¿no? En muchos casos se coloca como tercer central para sacar la pelota jugada, o sea que es un equipo con muchos roles, muy, muy dinámico, como este Manchester City, y qué decir. Sin duda. Ahora hablabas de Haaland. Yo te quiero hablar de otra posición, ¿no? Por ejemplo, lo de los centrales, ¿no? De lo importante que son, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo utiliza los centrales Guardiola, ¿no? Christian, que utiliza 3 si presionan 2 delanteros, 4 defensas, ¿no? Pasa a jugar con 4 defensas si presionan 3. En ese sentido también es muy camaleónico. Bueno, Guardiola en general ha sido muy camaleónico en muchos sentidos, ¿no? Durante su carrera. Pero vaya, eso en este caso también. Y tanto, es un entrenador muy, muy valiente, que ha ganado mucho, pero también recordemos que ha perdido mucho por esta valentía, por la valentía que quiere que tengan sus equipos sobre el césped. Creo que el mejor ejemplo es lo que sucedió en 2012 en la semifinal entre el Barça y el Chelsea, en el que el Barça estaba en la final y por ir a por el tercero, pues eso hizo que el Chelsea recortara diferencias y acabara empatando el partido. Pero bueno, sin desviarme del tema, en el caso del Manchester City es que además tiene futbolistas para hacer eso, porque muchas veces también Walker se coloca como tercer central y con su velocidad, pues si te pillan al espacio puede solucionar perfectamente esos problemas. También tiene a un tipo como Rubén Díaz que lee muy bien las jugadas defensivas, que ha sido importantísimo. Yo al menos he notado un cambio bastante contundente desde que llegó el portugués al Manchester City. Y ya después está Stones, que es el central, podríamos decir, más flojito. También está Aymeric Laporte, que es zurdo y para sacar la pelota jugada lo mismo es preferible. Pero a mí, al menos personalmente, no me convence ninguno de estos dos. Por otra parte, el punto débil, ¿no? Diríamos del Manchester City. Bueno, yo no sé si el Manchester City en general sí, ¿no? Porque Guardiola también ha sufrido mucho este tipo de planteamientos, pero seguramente en general, sobre todo el City, que es el Gegenpressing de Klopp, del que ya hablamos en el primer episodio, que obliga a ejecutar la salida de balón lo más rápida y fluida posible, y para hacer daño, evidentemente, la ejecución del tercer hombre aquí, Cristian, tiene que ser precisa. Bueno, es que el Liverpool, no solo al Manchester City, ha metido en serios problemas a prácticamente todos los equipos contra los que se ha enfrentado. Es cierto que ambos, al estar en la Premier a competir por el título, pues posiblemente se note más.
Pero, por ejemplo, el Liverpool de Klopp al Barça lo metió en serios problemas, al Real Madrid también en las 2 finales de Champions que disputaron, y prácticamente al Atlético de Madrid también en aquella eliminatoria de octavos de la 19-20. A ver, el Liverpool de Klopp es un equipo muy ofensivo que es muy de robo y salida, muy rápido, muy vertical, muy agresivo en la presión, y al City hay que decir que se le está resistiendo. También tengo que decir que, sobre todo, como comentamos con Klopp, ¿no? Aquel cambio en aquel Liverpool 4, Manchester City 3, en aquella temporada, si no me equivoco, 17-18, en enero, eso cambia sin duda la situación. El Liverpool le perdió el respeto al Manchester City y a partir de aquel día la balanza se ha igualado. Es cierto que el City ha ganado bastantes más premios que el Liverpool, pero el Liverpool después podríamos decir que en duelo directo es más contundente, como bien se vio en aquella eliminatoria de Champions en la que se cruzaron. Sí, no, sin duda. Y son 2 estilos tan diferentes y que son tan chulos de ver cómo chocan, ¿no? ¿Qué jugadores, Cristian, dirías que son los más representativos del fútbol de Guardiola? Te iba a decir en su carrera, pero para no complicarlo vamos a decir en el City. Claro, en su carrera pues creo que está bastante claro. Sí, no, bueno, si quieres lo hacemos en su carrera y vamos más rápido. No, a ver, es muy sencillo. Fueron para mí Xavi, Messi e Iniesta fueron la clave de aquel equipo de ¿Y Busquets qué? Yo añadiría Busquets ahí. Pero es que también destacó Touré y allá, también jugó ahí Mascherano, no fue tan fundamental Sergio Busquets. Es cierto que era más vistoso a la hora de sacar la pelota jugada, leía muy bien los espacios a la hora de cerrar, cortaba muchas líneas de pase, era un jugador que a la presión era fundamental, pero en ese caso hemos visto a más futbolistas que han destacado con Guardiola. Philipp Lahm en el mismo Bayern de Múnich también lo colocó ahí. Y en el Manchester City, futbolistas clave, hay algunos, pero sin ningún tipo de dudas, a mí el que más me encanta es el belga Kevin De Bruyne. Sin duda. Déjame, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, preguntarte que te quedes con un partido de un equipo de Pep Guardiola. Yo creo que hay bastantes, ¿no? El 2-6 en el Bernabéu, el 0-4 al Santos, ¿no? Wembley contra el United. Sí, pero a mí no me parece tan bueno ese partido del Barça, ¿eh? Pero aquí la primera parte sufre bastante. El City 2, Liverpool 1 de la 18-19 está para mí infravaloradísimo. Es un partido brutal de ambos equipos, además. Yo creo que es el mejor partido de la historia de la Premier, sin ninguna duda. Yo me voy a quedar como fútbol de Guardiola, el 0-4 al Santos. Para mí el partido en el Barça hay muchas veces que ha rozado la excelencia a nivel de juego. El Barça de Guardiola. En el 2-6 la rozó. En el 5-0 también la rozó. En el 0-4 del Santos la rozó, aunque era ante un rival, podríamos decir, de menos nombre. Para mí el partido que llega al 10 es el 3-1 en Wembley. Es un partido en el que el Barça... Es que... Hay muchas veces que me lo pregunto si veré algún fútbol similar, porque es que lo que hizo aquel Barça en aquel escenario, en aquella final de Champions, es que no recuerdo un precedente similar. Un equipo siendo tan superior al contrario en un partido de estas características. Sí. Puede ser ese también, ¿eh? Yo me quedé con el del... El resultado es un 3-1. Bueno, el resultado no es lo demás, pero si ves el partido en sí, el juego que hace el Barça, el Manchester United desquiciado porque no huele el balón, porque no sabe a quién presionar, porque siempre hay uno libre. Tiene la pelota Xavi, marcan a Messi, aparece Iniesta, si no aparece Busquets, también estaba Alves. Fue un partido en el que el Barça volvió loco a los de Sir Alex Ferguson. Muy bien, Cristian, pues yo creo que nos ha quedado un análisis muy bien apañado al final, dentro de lo que cabe, ¿no? Bien matizado y bien sintetizado. Un placer, como siempre, contar contigo aquí. Muchísimas gracias. Y para poder analizar el juego de Guardiola, Carlos, creo que necesitarías una temporadita de este podcast. Ya ves. Muy bien, pues Cristian, gracias, que vaya bien. A ti, hombre. El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Y hasta aquí una nueva edición de El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Hoy yo creo que los hemos pasado todos en grande, escuchando y hablando, ¿no? De el juego de posición, de cómo funciona la Masía, la metodología, todo ese apartado de una gran escuela de fútbol como es la del Barça, y por supuesto rematándolo para el que para muchos es el mejor entrenador de la historia del deporte, que no es poca cosa, como es Pep Guardiola, con Cristian Cano, que ya os lo he dicho al principio, yo creo que lo íbamos a sintetizar muy bien, y la verdad es que está mal que yo lo diga,
pero nos ha quedado un análisis bastante, bastante bonito del fútbol de Pep Guardiola. Nosotros lo vamos dejando aquí, pero volveremos en la próxima edición, analizando, como siempre, más fútbol, muchas ganas de ello, y nos queda más que esperar. Hasta la próxima, que vaya muy bien.